Amante Padre Celestial, nuevamente estamos muy agradecidos porque tu palabra siempre nos llena y con mentes hambrientas y sedientas venimos esta noche para que tú seas el que nos llenes y el que nos des lo que necesitamos. Pedimos también tu bendición para aquellos que todavía van a entrar y que tal vez vienen en camino. Si hay algún problema con la tecnología o con cualquier otra cosa, Señor, ayúdales, dales las respuestas y las soluciones que necesitan. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y que Él también sea el que enseñe a aquellos que verán los videos más tarde, para que tu luz y tu verdad se siga expandiendo y podamos ser preparados para el día de tu venida. En el nombre bendito de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Entonces esta noche vamos a repasar los versículos de la segunda parte de nuestra lista. O sea que vamos a comenzar desde Hebreos 11, 17 al 19 y seguimos de allí para adelante. Hebreos 11, 17 al 19 habla de la fe y habla de la fe de Abraham. Dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando o creyendo, contando con que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Dios es poderoso para levantar y es poderoso también para ayudarnos a seguir sus pasos con fe sin tener ni siquiera que llegar al final, así como sucedió en esta prueba de fe de Abraham, ¿verdad? Luego entonces pasamos a primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Un solo Dios, un solo mediador. No hay 25,000 dioses y 30,000 mediadores. No, un solo mediador y el único que puede ser mediador es Cristo, porque es el único que murió y puede presentar su sangre, su sacrificio como mérito para mediar por nosotros. Seguimos entonces con 1 Corintios 15:26, muy buenas noticias. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Gracias a Dios que podemos esperar ese día con toda la seguridad que Dios así lo hará. Viene Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No su fe del justo, porque como humanos nuestra fe es tan cambiante y tan débil como el resto de nosotros, pero por la fe de Jesús, la fe de Dios. Él pone su fe en nosotros y entonces eso refuerza nuestra débil fe. Luego tenemos a Éxodo 12:13, fue el último que añadimos y se refiere a la 10ª plaga de Egipto. Estudiamos esa, la repasamos, vimos a fondo exactamente lo que estaba ocurriendo, cómo Dios y su misericordia se estaban extendiendo constantemente en cada una de esas plagas. Se estaba extendiendo la misericordia de Dios hacia el faraón y los egipcios, la nación egipcia también. Bueno, repitamos Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros o pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. ¿Sucedió así? Así mismo sucedió. Y Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que no tenemos que estar pendientes de qué cambio, de qué manera va a ser hoy y cómo va a cambiar mañana y si me durará de aquí hasta el próximo año. Siempre es el mismo. Gracias a su bendito carácter que es consistente. Bueno, entonces estamos listos para entrar en el estudio de esta noche. Estamos en el capítulo 21, la liberación final. Habíamos llegado
hasta la página 142. Quiero que volvamos a un enlace que hay allí, en la página 140. Estábamos leyendo cómo venía esto de Éxodo capítulo 14 y varias veces repitió: yo endureceré el corazón del faraón, Dios hablando allí. Esto es lo que va a suceder. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Más tarde dice otra vez: endureció Jehová el corazón del faraón. Cuando lo leímos la semana pasada, dije que íbamos a repasar eso otra vez, que íbamos a verlo un poquito más a fondo. Ya lo hemos visto bien a fondo. Y entonces quería darles la información de dónde ir si ustedes todavía no entienden o tienen alguna duda o no saben por qué se mencionan esas palabras. Cualquiera que sea la razón, entonces en el capítulo 19 del libro, el capítulo entero es en cuanto al corazón endurecido del faraón. Así que hace un par de capítulos que lo estudiamos, pero hace unas semanas ya, porque yo no estuve aquí por unas semanas también. Entonces, en el capítulo 19, todo el capítulo es en cuanto a ese tema precisamente. Y si quieren repasarlo por medio del video, entonces es el estudio número 44 de agosto 22 de este año. Si ustedes van allá, ven la lista y cuando llegan al estudio número 44, ahí está la fecha también, agosto 22. En ese estudio repasamos eso, hicimos eso bien claro. Cerramos esa noche, por cierto, con una ilustración que nos ayuda a ver por qué dice Dios: yo endureceré. No, Dios no tiene ese carácter. Dios no va a dejar por fuera a una persona o va a elegir a alguien para que se pierda y a otro para que se salve. No importa lo que hagan cualquiera de los dos, no. Pero el hecho es que como Dios es el que provee la decisión, provee la oportunidad para la decisión, entonces se pronuncia como que si Él lo hubiera hecho. Y para eso usamos esta ilustración que nos ayuda a ver un poco más fácil. El lenguaje a veces es un poco enredado, se hace enredado en algunas cosas. Cuando ponemos cera o mantequilla al sol, esos asuntos se derriten con la luz del sol, con el calor del sol. Pero si ponemos arcilla o barro al sol, no se derrite, se endurece. El sol fue el mismo. Piensen entonces allí en la ilustración. Dios es el mismo. Es el mismo Dios que tuvo misericordia de Moisés, que tuvo misericordia de los hijos de Israel, que proveyó para ellos, que los amó, que los sacó, los liberó. Es el mismo Dios que proveyó la misma cosa para los egipcios y para Faraón. Su misericordia, su oferta de perdón, su ofrecimiento constantemente por medio de Moisés. Déjanos ir sin ningún problema. Pero no, él seguía rebelándose, resistiéndose, rechazando, hasta que por fin su corazón estaba tan completamente rebelde contra Dios, que aunque hubiera querido, ya se había acostumbrado. Y entonces, aunque su hijo mayor murió con la última plaga, del cual repetimos ahorita el versículo de memoria, aún con eso no sirvió como una forma para ablandarle su corazón y hacerle ver que lo que estaba haciendo era una tontería. Más que una tontería, era completamente sin sentido. No darse cuenta, uno piensa y dice, pero ¿cómo no se iba a dar cuenta? Que lo mejor era seguir a Dios en vez de dejar que su hijo muriera. Eso no tiene, la una cosa y la otra, para decidir entre la una y la otra no está muy difícil. Pero cuando resistimos el Espíritu de Dios, nosotros mismos nos hacemos la mente muy insensata, bobos. Cabe aquí también la palabra idiota. Lo digo con respeto.
pero perdemos los sentidos, el sentido de la realidad y de las cosas que cualquier otra persona, hasta como dice el verso, el proverbio, hasta un ciego lo ve, pero uno se vuelve ciego espiritualmente y no lo ve. Entonces, en ese capítulo pudimos ver cómo Dios una y otra vez durante las 10 plagas que estudiamos. Recuerden que las 10 plagas no cayeron una por la mañana y otra al mediodía y otra por la tarde y otra a la medianoche y ya 10 plagas y ya en un par de días se acabó. No, cada una de ellas tuvo su tiempo de anuncio, luego cayó la plaga, luego el faraón mandó llamar, luego ellos vinieron y la quitaron, él dijo que los dejaba ir, ellos empezaron a arreglarse y él mandó, no, no, no se van. Y luego venía la otra y ahí iba. Dios dándole tiempo de que cayera en cuenta, no lo iba a llevar a las carreras si es que es ahorita mismo que tiene, no, no, le dio su espacio para pensar. Y sin embargo, él decidió en contra. Así que por eso se dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Pero el que lo endureció fue Faraón mismo, por resistirse a la luz de la verdad que Dios le había dado y que le había revelado. Entonces, habiendo puesto nuestra mente otra vez en ese tema, en las páginas 141 y 142 tuvimos 6 lecciones que fueron cada una deletreada, 1, 2, 3, 4. Vamos a repasar solamente los títulos de cada una de ellas. La primera fue que era Dios el que estaba dirigiendo al pueblo. Sí, Moisés fue el que Dios mandó para que hablara con Faraón y lo sacara y esto y el otro, pero Moisés no tenía nada de sí mismo con qué guiarlos. Moisés no tenía sabiduría, ni tenía conocimiento, ni sabía ni siquiera por dónde ir, ni nada de eso. ¿Cómo lidiar con un pueblo tan grande, tan numeroso? No. Dios era el dirigente y por medio de él, Dios pasaba la dirección, pasaba la instrucción, pasaba todo lo que el pueblo necesitaba. Dios es muy ordenado, ¿verdad? Así que el que dirigía era Dios. El punto número 2, estamos en la página 141, fue que cuando el pueblo murmuró, ¿lo hizo contra quién? Contra Dios, no contra Moisés, aunque mencionaron a Moisés y le dijeron a Moisés, oh, tú nos sacaste aquí. En realidad estaban murmurando contra Dios, porque Dios era el que los dirigía y Dios era el que les había provisto el cuidado, los había sacado, les había abierto el mar rojo, les había dado agua, todo se los había provisto. Entonces, al murmurar que no nos gusta esto, que por qué no tenemos lo otro, era contra Dios que estaban murmurando. Recordemos que estas son lecciones para nosotros también. Tal vez estemos quejándonos, ¿por qué no hicieron esto y por qué no dijeron lo otro? Pero recordemos que Dios es nuestro Padre. Así que cuando estamos murmurando por algo que estamos, que queremos y que no lo tenemos al alcance, le estamos diciendo en esencia a Dios, oye, ¿te olvidaste de darme eso? ¿Es que no sabes que yo lo necesito? Recordemos entonces, para que no le demos campo a la murmuración ni a la queja. El punto número 3, la lección número 3 era que ante la primera señal de peligro se vino abajo la fe del pueblo. Se olvidaron de que Dios les había dicho lo que Dios ya había hecho por ellos y se quedaron como que si nunca hubieran tenido un Dios que hubiera provisto para ellos. Así que la murmuración nos lleva a eso. Cuando estamos murmurando por las cosas que nos parece que nos falta o por lo que nos parece que es injusto, nos estamos olvidando, no estamos teniendo el cerebro suficientemente libre para recordar lo que Dios ha hecho. Y entonces fácilmente entra el desánimo y la falta de fe. Lección número 4. No era el plan de Dios que el pueblo entrara en lucha alguna. No solamente, y esto claro que también lo vemos en el punto número 5, pero recuerden, Dios nos los llevó por el camino más corto, porque precisamente iban a ser atacados por los filisteos. Y él no quería que se desanimaran
acabando de salir de la esclavitud. Los llevó por el lugar más largo, el camino hacia el Mar Rojo. Pero Dios sabe por qué nos lleva por donde nos lleva. Tenemos lecciones que aprender. Tenemos muchas cosas también que desaprender, ¿verdad? Tenemos que cambiar los hábitos. El hábito malo tenemos que permitir que Dios lo reemplace con el hábito bueno. Eso lleva tiempo, lleva un tiempo de entenderlo, de permitirle y de quitar los hábitos anteriores. Igual que una persona cuando, por ejemplo, está borrachos o drogados, tiene que tener un tiempo en que el cuerpo se purifique de todas esas sustancias y entonces queden libres de ellos. Lo mismo pasa con los hábitos que tenemos. Los hábitos que tenemos son surcos de conexión electromagnética en nuestro cerebro, como se comunican las células del cerebro. Y entonces, cuando viene una cierta motivación de algo, entonces ya estamos tan acostumbrados a eso que ya el cerebro sabe, oh, tengo que mandarle el mensaje a esta dendrita y esta a la otra y esta a la otra, este neurón, aquí tengo que pasarlo y se va por ese caminito. Pero el poder de Dios nos enseña diferente y entonces ahora Él pone otro camino. Hay que cortar el camino por donde pasaba el hábito primero y permitir que ahora se abra un nuevo camino en nuestro cerebro. Eso hablando física y electrónicamente de cómo funciona nuestro cerebro. El punto o la lección número 5 en la página 102 es que debemos asimismo aprender que el camino más corto y aparentemente más fácil no es siempre el mejor camino. Solo Dios ve lo que queda más allá de la curva, ¿verdad? Nosotros solamente vemos lo que tenemos al frente, pero Dios ve lo que viene y es más. Esto es algo que me ha ayudado mucho a entender la forma en que Dios me guía. Piensen en esto, hermanos. Lo que sucedió hoy en su vida. Recuerda el día cómo le fue hoy. Qué tuvo que hacer, qué tuvo que encontrar, qué cosas tuvo que cambiar, qué, etcétera. Todo lo que hicieron en su trabajo, en la casa. Cualquier cosa que se le presentó a usted y que se me presentó a mí hoy, ¿desde cuándo lo sabía Dios? ¿Esta mañana? Oh, Ana Rosa va a tener esto a las 2 de la tarde. No. Desde que Ana Rosa fue formada, ya Dios sabía que este día iba a llegar, que esta enfermedad, que ese accidente, que ese problema en el trabajo, que lo que sea, ya Dios lo sabía. Entonces, permitámosle que nos prepare, porque Él no quiere que lleguemos hasta allá sin preparación. Pero lo que pasa es que nosotros corremos adelante de Él o nos quedamos rezagados y entonces nos encontramos todos los problemas. Pero si vamos con Él, el Señor nos va preparando. Así como nos tiene Él que preparar para la venida de su Hijo, asimismo nos tiene que preparar para todas las demás cosas que encontramos en el camino. ¿Okay? La lección número 6 era, por último, hemos de aprender a no condenarlos a ellos, a los israelitas, por su incredulidad. Recuerden que se nos dijo, dice en la Biblia, que la razón por la cual no entraron a la Canaán fue por falta de fe. Y aquí sentados nosotros estudiando decimos, ay, pero qué cosa con esos israelitas. Caramba, con tanto que Dios hizo para ellos y no creerle, no confiar. Ah, pero cuando lo señalamos a ellos, nos damos cuenta que hay 3 dedos que se devuelven para señalarnos a nosotros. Pidámosle al Señor que nos muestre el corazón, que nos muestre la perversidad de nuestro corazón. No necesitamos saber lo que tiene fulano o tiene el otro por allá. No, eso lo necesita saber Dios. Pero lo que tenemos es que pedirle al Señor que nos muestre a nosotros dónde estamos fallando, dónde estamos no permitiéndole que Él sea el que nos guíe. There's one phone open. Janet. I don't know if she's here. Oh, yeah, she is. Okay.
Anyway. Entonces ahora estamos en la 143 y el subtítulo allí es la segunda vez. La segunda vez. Entonces, recuerden que el título del capítulo entero es la liberación final. Comenzamos hablando de la liberación del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Aquí viene la segunda vez, la liberación final por segunda vez. Por favor, subrayen donde empezamos allí el párrafo. Dice, hay aún una lección más. Esta sería la lección número 7. Le pueden poner el número 7 si quieren allí. A la que debemos prestar atención. Y es de una especial importancia, pues incluye a todas las demás lecciones. Así que esta está muy importante. La séptima lección está muy importante porque incluye todas las que ahorita repasamos. La encontramos en el capítulo 11 de Isaías. Ese capítulo contiene en pocas palabras la historia completa del Evangelio, desde el nacimiento de Cristo hasta la liberación final de los santos en el reino de Dios y la destrucción de los impíos. Así que es mucho más abarcante que lo que fue solamente la liberación de los israelitas, de Egipto, y llevarlos por el desierto hasta que llegaron a la tierra de Canaán terrenal. La séptima lección, incluye todas las lecciones que aprendimos del pueblo de Israel y su liberación de Egipto, más las que tenemos que mirar aquí, porque nosotros somos los que vamos a ser parte de esa liberación final, cuando ya se haga la liberación del pecado y la destrucción de los impíos. Entonces, el segundo párrafo en esa página está Isaías 11, 1 al 5. Pero antes de comenzar a leer, quiero que por favor abran sus Biblias a Lucas en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. No los vamos a leer todavía, ténganlos listos. Lucas capítulo 4. Cuando lleguemos al lugar indicado, yo les avisaré y entonces pasaremos a leer de Lucas 4. Por ahora ténganlo abierto allí, listo, y entonces vamos a comenzar a leer el segundo párrafo que viene de Isaías 11, 1 al 5. Entonces dice, saldrá una vara, ahí está una palabrita que vamos a mirar bien, saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. El temor de Jehová, o sea, la reverencia hacia Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Dejemos hasta allí, esta es la primera parte de esa lectura. Y ahora vamos a leer en Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos a comenzar con el versículo 16 y vamos a ir hasta el versículo 21. Porque esta primera parte del texto comprenderá parte de la historia completa, de esa liberación final de nuestra historia. Vamos aquí a escuchar muchas de las palabras que leímos ahora en Isaías. Vamos a ver. Lucas 4, comenzamos con el 16. Y vino a Nazaret, está hablando de Jesús, y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. La sinagoga, la iglesia de los judíos, ¿verdad? Así la llamaban. Número 17. Y fuele dado el libro del profeta, ¿cuál profeta? Isaías.
De ahí era que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? En el libro. Vamos a ver qué fue lo que él leyó. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, se lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Así que en el Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, pero es la primera parte de la Biblia, todo es la palabra de Dios. En esa sección de la Biblia encontramos las palabras que fueron dadas al profeta Isaías, reveladas por Dios al profeta Isaías, y que era lo que decía exactamente lo mismo que Cristo leyó, y él agregó: Hoy se ha cumplido lo que les acabo de leer. Se ha cumplido hoy aquí delante de vuestros ojos, les dijo. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando Dios la manda, se va a cumplir. Eso por un lado. Por el otro, tenemos también entonces allí que el Hijo de Dios, que había venido ya a esta tierra cuando leyó esas palabras en el libro de Lucas, sabía muy bien, entendía muy bien que este mensaje se había dado desde antes. Dios ve nuestra vida desde antes del principio, así como veía la de Cristo cuando iba a venir. Podemos confiarle en todo. Y así como leímos allí esa primera parte, asimismo vamos a ver ahora la segunda parte, porque ahora la segunda parte tiene que ver con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Volvamos al libro ahora y antes de empezar a leer allá, por favor, abran a Apocalipsis 19. Ténganlo ahí listo, porque vamos a comparar lo que dice allí con lo que vamos a leer en el libro ahorita. Apocalipsis capítulo 19. ¿Ok? Vamos al libro. En la página 143 estamos. Y entonces comenzamos desde donde dice: sino que juzgará. Sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara, ahí está otra vez, la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Vamos a ver dónde se cumple eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, los versículos 11 al 21. Espero que hayamos puesto mucha atención a lo que leímos allí de Isaías para que ahora al leer Apocalipsis podamos ver dónde se va cumpliendo, dónde está el vínculo. Comenzamos con el versículo 11. Y vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Estábamos leyendo ahora de que él batalla, ¿verdad? Sigamos. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Ustedes recordarán que anteriormente hemos estado en el libro de Juan, de San Juan, el capítulo 1, y comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que aquí en Apocalipsis está hablando de Cristo Jesús, el Verbo,
de Dios. Muy bien, seguimos en el versículo 14 de Apocalipsis. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Oímos que la vara de su boca y con el espíritu de sus labios iba a matar al impío, ¿verdad? Ahí está otra vez el mismo simbolismo. Seguimos. Y lo regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios. Ahora, en la Biblia en español, por lo menos la versión que yo tengo aquí, no dice qué clase de aves eran. Pero por lo que vamos a leer en el versículo 18, sabemos que tienen que ser aves de rapiña, porque las aves que comen semillas no comen carne, ¿verdad? Pero mire lo que las llamaban para comer. Dice: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y la imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y el último versículo, estamos en Apocalipsis 19, el versículo 21, y los otros fueron muertos con la espada que salía de su boca. Recuerdan que lo leímos en Isaías 11, ¿verdad? Del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves de rapiña fueron hartas de las carnes de ellos. Este es el cierre de lo que el reino de Dios está preparando. Sí, Moisés llegó allá a Egipto, habló con el faraón, le dijo a qué venía, hizo señales, luego vinieron las plagas, una por una, 2, 3, 4, hasta que llegaron a la 10ª y por fin salieron. Pero durante todo ese tiempo, ¿qué había estado sucediendo? Dios había estado preparando la liberación del pueblo. Ya hemos sido liberados por Dios del pecado, del poder del pecado y de la penalidad del pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero Cristo vino para morir de manera que nosotros podamos tener la vida eterna. Así que Él tomó nuestra penalidad y Él tomó y nos quitó el poder del pecado. No tenemos que vivir diciendo: ay, es que yo como soy humano y los humanos pecan, pues, ¿qué más voy a hacer yo? Pues pequé. No, no le demos excusa al pecado. Ya fuimos liberados de allí. ¿Para qué queremos regresar otra vez al lugar de esclavitud? Cristo murió y llevó nuestra penalidad y quitó el poder del pecado sobre nosotros. Satanás no nos puede obligar. Le podemos permitir, pero no nos puede obligar, porque la palabra del Señor nos dice que el poder de Cristo es más grande que el poder de Satanás. Así que si le permitimos a Cristo, no vamos a caer en el pecado. Pero viene el día cuando hay otra cosa más de la cual Dios nos va a librar. Como dije, ya nos ha librado de la penalidad del pecado y del poder del pecado. Pero todavía vivimos en la presencia del pecado. Hay pecado a nuestro alrededor,
Vemos las consecuencias, no solamente las vemos, sino que también muchas veces sufrimos las consecuencias no solamente de nuestro propio pecado, sino del pecado de otros también. Pero llegará el día cuando la presencia del pecado se acabará. No viviremos más en la presencia del pecado. Pero para esto tenemos que entender y permitirle a Dios que nos libere de la penalidad y del poder, que esa liberación que Él trajo para nosotros en la cruz se haga completa en nosotros, de manera que podamos estar presentes delante de Él sin mancha y sin arruga. Lo que hemos leído entonces es el trayecto completo desde que Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros y nos librara de la penalidad, del poder del pecado, y llega el día al final de ese segundo párrafo de la página 143 que estábamos leyendo de Isaías 11, 1 al 5, llegará el día cuando se acabará el pecado morirá. La muerte también morirá y se acabará, como ya hemos repetido antes en nuestros versículos de memoria, ¿verdad? Sigamos en la página 143 ahora. Compara la primera parte del texto, ya lo hicimos con Lucas 4, y lo hicimos desde el 16 al 21, no al 18, y la última parte con Apocalipsis 19, 11 al 21. Y comprenderás cuánto abarca. Nos lleva hasta la destrucción de los impíos. Abarca el día completo de la salvación. Ahora viene de los versículos 10 al 12, sigue hablando otra vez de Isaías 11. Sigamos leyendo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel día que, por favor subrayen esta línea y media, Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo que aún quede. El resto es el remanente. En Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, y desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. Hermanos, ¿quiénes son ellos? ¿De quién está hablando? Con el poder de Dios está hablando de nosotros. Va a llegar el día en que vamos a ser liberados. Vamos a comenzar esa vida con Cristo en el cielo. Luego regresaremos aquí a la tierra nueva y estudiaremos de esto con mucho más detalle un poco más tarde. Pero ese día vendrá, hermanos, y no seremos parte de ese grupo a menos que entendamos y le permitamos a Dios que quite de nosotros el poder del pecado, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestros hábitos torcidos y los haga derechos, completos, perfectos. Él solamente lo puede hacer. A veces cuando estamos orando o hablando con personas, animándolos, decimos cosas como, por ejemplo, tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. No hay nada de pecado en esas palabras, pero pongámosle atención. ¿Nos podemos preparar nosotros para la venida de Cristo? No podemos. Nosotros mismos no podemos. Lo que sí podemos hacer es permitirle a Dios que nos prepare para el día de la venida de Cristo. Porque si estamos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio hacer, en nuestras propias intenciones, ya estamos perdidos. Es más, si podemos confiar en nuestras propias fuerzas, entonces ¿a qué vino Cristo? Hubiéramos podido salvarnos nosotros solos. ¿Cierto? Así que reconozcamos que nosotros no podemos, porque cuando reconocemos eso, nos damos cuenta de cuánto necesitamos de Cristo Jesús. Mientras estemos pensando que la responsabilidad es nuestra de prepararnos, entonces estamos dejando a Cristo por fuera. Muy fácilmente y en la forma de hablar. Son maneras de hablar que
que las hemos tenido tan presentes que las decimos sin pensar. Pero pensemos en eso, hermanos. Nosotros no podemos prepararnos, pero le podemos permitir a Dios que nos prepare. Y solamente cuando se lo permitimos lo puede Él hacer, porque Él no puede forzarnos. Él nos dio libre albedrío y si nos forza, si nos obliga, eso va contra su carácter. Deja de ser Dios. Comprendemos, ¿verdad? Entonces, sigamos ahora en el último párrafo de la página 143. Encontramos aquí expuesta una vez más la liberación del pueblo de Dios. Pueblo moderno, ¿verdad? Pero ¿quién es este pueblo moderno espiritual? Son los descendientes de Abraham, no por la sangre, no por los genes. Los descendientes de Abraham por la fe. Aquellos que creen en el mismo Dios que creyó Abraham, aquellos que creen en la fe de Dios que nos guiará, aquellos que creen en las promesas que Dios hace y que Dios es el que las cumple, esos son los herederos, los descendientes directos de Abraham, aunque no tengamos ni una gota de judío o de israelita. Estos son los descendientes, nosotros. Somos parte de los descendientes cuando tenemos la misma creencia que tuvo Abraham. Seguimos entonces. Es la segunda vez que el Señor se dispone a esa obra y lo logrará. Por favor, subrayen las últimas 3 líneas de esa página. Lo hizo por primera vez en los días de Moisés, pero el pueblo no entró debido a su incredulidad. ¿Fue que Dios no lo hizo bien? ¿Fue que Dios no tuvo fuerza? ¿Fue que Moisés no hizo lo que tenía que hacer? No, Dios hizo todo lo que tenía que hacer, pero ellos no entraron por su incredulidad. Se negaron, se rebelaron a entrar. Que no nos pase eso a nosotros. Y sigo leyendo. La segunda vez vendrá por resultado la salvación eterna de su pueblo. Página 144. Observa que la reunión final de su pueblo tiene lugar mediante Cristo, quien es el estandarte o pendón para las naciones, pues Dios está invitando a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Han de ser reunidos de los 4 confines de la tierra, ya que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es de Mateo 24:31. Que esa liberación tiene que ocurrir en los últimos días, al final mismo del tiempo, es evidente por el hecho de que Él juntará al resto, o sea, el remanente de su pueblo, es decir, hasta el último resto de ese pueblo. No va a quedar ninguno por fuera, ninguno que no le haya puesto fuerza, rebeldía, rechazo. Y presta ahora atención a esta promesa y recordatorio. Habrá camino, póngale cuidado a esa palabrita, habrá camino para el resto de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Tengo una pregunta. ¿Por qué camino se fueron? No había camino. Cuando llegaron al Mar Rojo no tenían por dónde entrar. ¿Quién abrió el camino? Dios abrió el Mar Rojo y ellos pasaron por el camino por tierra seca, ¿verdad? Entonces, por ese mismo camino, dice, nos pasará a nosotros. ¿Cuál es el camino? Permitámosle que Él nos abra el camino. Y andemos por el camino que Él nos abre. No lo dejemos ahí con el camino abierto y nosotros como cabras que agarran para el monte y no quieren ir para donde el pastor las lleva. Recuerda la obra de liberar a Israel de Egipto, que la obra de liberar a Israel de Egipto comenzó mucho antes del día en que abandonaron efectivamente aquella tierra. Comenzó
el día mismo en que Moisés fue a Egipto y comenzó a hablar al pueblo sobre el propósito de Dios de cumplir la promesa hecha a Abraham. Subrayen, por favor, toda la demostración del poder de Dios en Egipto, que no fue otra cosa sino la proclamación del Evangelio, era parte de la obra de liberación. La liberación no fue solamente el día que por fin empacaron sus cosas y salieron con ellas y cruzaron el Mar Rojo. No, la liberación comenzó desde la predicación, desde lo que Moisés vino a decirles, lo que Dios lo había enviado a hacer. Todo eso es parte de la liberación. Tenían ellos que empezar por creer que había un Dios que los podía liberar y creer que Dios lo iba a hacer como lo había prometido. Eso es parte del Evangelio. Para nosotros también tenemos que creer que el mismo Cristo que vino y murió por nosotros tiene el mismo amor y el mismo poder para salvarnos de esta tierra también. Seguimos leyendo. Así sucederá en el día en que el Señor disponga su brazo por segunda vez para liberar al remanente del pueblo. ¿Ese día es cuándo? Es hoy. Porque dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Abramos nuestras Biblias a 2 Corintios 6, 1 y 2. Y subrayen sus Biblias para que así puedan regresar o otro día cuando la abran y lo lean otra vez, recuerdan, ay, sí, yo me acuerdo cuando leímos esto, tan bello esa promesa, gracias Señor por recordarme. 2 Corintios 6, 1 y 2. Y dice, y así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No lo pongamos para más tarde. No nos esperemos a que veamos tal cosa o a que terminemos las clases o a que me den la próxima promoción en el trabajo hasta que cuando mis hijos se casen. No lo pongamos para más tarde. Ahora, durante el tiempo que tenemos vida, es la única oportunidad de hacer esa decisión, de tomar esa decisión. Después de que no hay vida, cuando nos muramos, ya no hay lugar, ya no hay oportunidad de hacer esa decisión. Entonces tomemos ahora la vida que el Señor nos da, ya en este momento, hagamos la decisión. No sabemos qué vendrá y no es porque vamos a vivir de susto. Ay, no, si me muero dentro de 5 minutos, mejor lo hago ahorita. No, hagámoslo porque estamos respondiéndole al amor que Dios nos ha mostrado. Porque le creemos que Él tiene esa promesa y que la va a cumplir. Digámosle que sí. Permitámosle que nos transforme, nos prepare para ese día. Seguimos leyendo en el último párrafo de la página 144. La obra de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado es lo mismo que la liberación final. Cuando el Señor venga por segunda vez, transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es Filipenses 3:21. Y ahora, si tienen un lápiz o un creyón de color para que subrayen las palabras que siguen hasta el final de ese párrafo. Pensemos en cada palabra. El poder mediante el cual serán transformados nuestros cuerpos. Ese es el poder de la resurrección, ¿verdad? Es el mismo poder por el cual nuestros pecados resultan dominados y somos liberados del control de ellos. Es por el mismo poder que se manifestó en la liberación de Israel
de Egipto. ¿Creemos esto? ¿O creemos que Dios trabaja con pilas, con baterías y se le han estado acabando y ya casi no puede liberarme del pecado? No, Dios tiene el mismo poder y el mismo deseo de hacerlo. Permitámosle. El último párrafo, leámoslo juntos, por favor, en la página 145. No me avergüenzo del Evangelio. Hagámoslo como algo que le estamos diciendo al Señor, como respuesta. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Nosotros somos los griegos, somos los de fuera de la nación judía. Romanos 1:16. Todo aquel que desee conocer la grandeza de ese poder no tiene más que contemplar la liberación de Israel de Egipto y la división del Mar Rojo para verlo en un ejemplo práctico. Ese es el poder que ha de acompañar la predicación del Evangelio en los días inmediatamente precedentes a la venida del Señor. En la edición en inglés, que es de donde fue traducido esto, las palabras decían allí, no entiendo por qué, pero se la voy a dar. Dice, ese es el poder que ha de acompañar la predicación del Evangelio completo. Esa palabra completo, no sé por qué, no está en la traducción. Pero póngansela ahí. El Evangelio completo, porque el Evangelio a medias no es Evangelio. Si al Evangelio le falta una centésima por ciento, ya no es el Evangelio. O es el Evangelio completo o no es nada. No es nada. Entonces, hermanos, con esas palabras y con ese deseo del Señor de liberarnos, pues entonces démosle toda la libertad. Abrámosle el campo abierto completamente al Señor y digámosle, Señor, toma mi corazón. Hazlo tuyo. Transfórmame, prepárame para ese día. Y digamos eso mismo todos los días, todas las mañanas. Al despertarnos, antes de salir de la cama, digámosle al Señor, Señor, un nuevo día. Gracias por la noche que me diste. Tómame como enteramente tuya. Haz en mí lo que tienes que hacer. No quiero ningún otro amo, solamente tú, Señor. Les invito para que nos pongamos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, gracias porque esta noche nos recordaste nuevamente de tu poder tan grande para salvar. Perdónanos porque muchas veces pensamos que tenemos que depender de nuestras obras, de lo que hacemos. Si estoy leyendo la Biblia, si estoy yendo a la iglesia, si estoy ayudando a mis hermanos, si estoy lo otro, entonces estoy bien. No, esas cosas no nos salvan. Como resultado de la salvación, que entendemos y comprendemos que tú has hecho por nosotros, entonces eso nos impulsará a hacer esas cosas. Pero esa es una motivación muy diferente, porque la hacemos ahora por amor a ti. Señor, prepáranos. Prepara a cada uno de los miembros de este grupo que están aquí esta noche, así como aquellos de sus familias y sus amados, Señor. Que te permitamos que lo hagas. Los israelitas no hubieran salido de Egipto si no te lo hubieran permitido. No hubieran pasado por el Mar Rojo si se hubieran quedado parados en la playa. Señor, tú tienes el poder. Ayúdanos para que creamos que nosotros no podemos y creamos que tú solamente puedes. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender estas maravillas, esta luz tan preciosa. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús.